Pulso económico, que como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35 y con subidas 0,78 arriba. El índice general se queda a las puertas de los 14.000, 13.994,5, sobre todo gracias a la evolución positiva de Wall Street. Algunos valores en la bolsa española también han aprovechado el día. Las constructoras, fundamentalmente. ACS, la que más sube, 3,84. Acciona en segundo lugar, 2,19. SACIR en tercer lugar, 2,01. Y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, la que peor resultados tiene hoy es Robi, que baja 1,75. En segundo lugar, Logista, que se deja en la sesión 0,88. Y en tercer lugar, Enagas, que pierde 0,45. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares algunos de los elementos de nuestra mesa de análisis económica, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos previsto hablar de esta decisión de Bruselas de abrirle un expediente a España por las trabas que el gobierno le puso a la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. Según Bruselas, que son los garantes de la libertad de movimiento de capitales y de personas, pues aquí hubo un obstruccionismo que no les ha gustado nada. Y en segundo lugar hablaremos de la colocación que ha tenido lugar hoy del Tesoro, que ha colocado 5.683 millones de euros en unos bonos con un tipo de interés ligeramente, ya se va notando, ligeramente más alto. Los bonos a 5 años 2,4%, las obligaciones a 10 años 3,3%. Dicho esto, les presento a nuestros invitados esta tarde. Don Julián Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. ¿Todo bien? Tardes. Todo estupendo. Muchas gracias. Mucho calor que tiñe la piel, ¿eh? Pero aquí no, aquí dentro estamos bien. Aquí dentro bien, pero a la que sales a la puerta, tremendo. Don Darío García, muy buenas tardes. Buenas tardes, a ver. Don Darío es analista financiero, experto asesor en ING. ¿Todo bien? Todo correcto. Con bueno, mucho calor. Todo correcto es como que empatados, ¿eh? Vamos con el desempeño del IBEX hoy, que bueno, pues hemos visto que casi llegábamos a los 14.000, atentos a los avatares del presidente de la Fed, Jerome Powell, y ya pendientes de los resultados que van a venir y que como no son malos, pues yo creo que vamos a llegar bien al verano, ¿no? Sí. La verdad que el mercado europeo está arrastrando el sentimiento positivo de estas últimas 72 horas por parte de Wall Street. Las noticias, filtraciones, insinuaciones de que la Casa Blanca podría destituir forzosamente o despedir, por decirlo de otra manera, a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal y a su séquito, que según palabras de Donald Trump no están haciendo las cosas correctamente, pues está alentando un descuento de que pudiera haber, si eso finalmente tiene lugar, una bajada de tipos muy grande por parte de la Reserva Federal, tanto que podría haber hasta 5 bajadas de tipos de interés de 25 puntos básicos, alineando los tipos de interés de Estados Unidos a los tipos de interés europeo. Entonces, ese descuento que generaría un flujo de capitales muy fuerte en el mercado, porque habría que buscar rentabilidad en otros sitios en lugar de deuda soberana y demás, y por esa bajada sencilla del precio del dinero, pues hace que los mercados sean el principal objetivo por parte de aquellos que busquen rentabilidad. Pero la problemática de esto es que, como es una suposición, no es una certeza absoluta, estamos viendo a los mercados en estos últimos días subir en escalera y lo que pudiera temerme es que en las próximas jornadas, no sé si semanas, podríamos verlo bajar en ascensor. Julián Salcedo. Pues muy buena esa opinión que nos das de la bajada en ascensor, esa metáfora, claro que sí. Bueno, yo creo que efectivamente Europa, pese a los temores que teníamos todos a principio de año o al cierre del año 2024, se está comportando mucho mejor de lo que esperábamos, ¿no? Las posibilidades ya de una recesión parecen lejanas, por no decir olvidadas, y efectivamente los resultados empresariales, aunque algunos países como es Alemania o algunas grandes empresas, sobre todo el del motor alemán, no del sector del motor, sino los que constituyen el motor de la economía alemana, no terminan de saltar, pero efectivamente parece que han superado esa fase de indefinición. Europa, a mí personalmente me costó pensar si esa bajada tan acelerada de tipos por delante, como nunca había ocurrido, de Estados Unidos, sería buena,
Y bueno, hasta ahora, al cierre del primer semestre, parece que ha sido una medida acertada, ¿no? Y efectivamente, pues vamos a ver lo que hace Estados Unidos, sobre todo pues con los aranceles, que es, digamos, en este momento la gran incertidumbre que pesa sobre Europa. Bueno, tampoco es que la bajada de tipos en Europa haya conseguido el gran propósito, que es activar la economía alemana y ayudar un poco a la francesa. Eso está en camino, pero no ha llegado. Lo que sí ha llegado es la noticia cierta de que pues las autoridades aduaneras norteamericanas han recaudado 50.000 millones de dólares en aranceles, y por el otro lado, pues en el mundo entero, todos los que salían en la carta aquella que parecían las tablas de la ley, pues solamente hay 2 países que le hayan plantado cara, y por lo tanto contramedidas, que son China y Canadá. El resto pues parece que o echan un pasito atrás o simplemente ponen el cuello y se lo dejan cortar, como es el caso del Reino Unido. Sí, básicamente esto es un poco una de las estrategias de Donald Trump para captar ingresos, descontando que para él los impuestos indirectos que se aplican en España o en Europa también son aranceles en términos económicos para él, pero es su manera de hacer esos cálculos. Y cierto es que tenemos sobre todo por delante ya no tanto Canadá, porque tiene un conflicto directo, incluso casi de dialéctica y de reputación, que pues incluso de geografía, ¿no?, de que quieren incorporar Canadá a Estados Unidos, pero sobre todo China. Es decir, aquí hay un conflicto de grandes potencias mundiales, grandes potencias productivas, mientras el resto de países simplemente se han dejado llevar por la corriente porque tienen muy poca maniobra y muy poco poder de negociación. Inclusive Europa, que ya le amenazó Estados Unidos a Europa de que sea Europa la que se haga cargo de financiar a Ucrania en absolutamente todos los aspectos que necesite para continuar con la guerra y con su defensa frente a Rusia. En ese concreto, pues vamos a ver cómo van las negociaciones, pero desde luego China no se va a dejar amedrentar por absolutamente nada, porque tiene mucho que ganar, sobre todo porque tiene mucho poder de decisión con la deuda que tiene de Estados Unidos. Desde luego, el dato que acaba de hacer público el Tesoro Público americano de recaudación por aranceles es espectacular. Sí. O sea, quiero decir que no sé si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pero de luego ha surtido efecto en los ingresos por aranceles y le está permitiendo el objetivo fundamental que buscaba, ¿no?, que es rebajar el nivel de deuda, imagino que también de déficit, por lo menos comercial, de Estados Unidos, ¿no? Lo que sí que yo quisiera añadir es que hay que ver, analizar los efectos de todas estas medidas en el corto, en el medio y en el largo plazo. Está claro que en el corto plazo ha acertado, ha conseguido el objetivo de recaudar más. Vamos a ver lo que ocurre en el medio y en el largo plazo, ¿no? Porque efectivamente todo va a depender de qué políticas sigan el resto del mundo. China parece que de momento es el único que claramente se ha posicionado que con él no pueden y que te aplicaré la recíproca, pero todos los demás, incluido Canadá, están ahí viendo cómo se las sortean con él, incluida la Unión Europea, que a pesar del mazazo de que te voy a aplicar el 30%, ha hecho, sigo esperando negociar, cada vez nos queda menos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que es verdad es que cuantos más aranceles le apliquen a Estados Unidos, el resto del mundo va a impactar sobre la inflación americana, y vamos a ver hasta qué punto el ciudadano de a pie americano es capaz de aguantar una subida de la inflación del 5 o incluso superior. Bueno, de Estados Unidos nos venimos al continente europeo con el expediente que abre Bruselas al gobierno de España, porque creen que han puesto trabas que son contrarias al derecho europeo en la operación de OPA hostil de BBVA sobre Sabadell. Y esto es lo que decía el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo. Para nosotros, a partir de ahora, un procedimiento que empieza, una situación en la cual nosotros proveeremos toda la información que se nos pida, colaboraremos de manera constructiva. Bueno, nosotros estamos totalmente convencidos desde el principio que nuestra actuación está en línea con nuestra normativa doméstica y que la normativa doméstica está plenamente alineada con la normativa europea. El inicio de este procedimiento no suspende la eficacia del acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la operación entre BBVA y Sabadell. Parece tranquilo, pero no creo que se lo esperasen, Bueno, el único que realmente parece estar convencido de que la normativa española está alineada con la normativa y con los criterios de la Unión Europea es él y el Gobierno, ¿no? Sí que tiene razón en algo, y dice, esta apertura de expediente administrativo a España no impide que
haya que modificar el acuerdo que ha adoptado. Y efectivamente esto es lo más sorprendente. Al final han terminado saliéndose con la suya, porque a pesar de que nos abran un expediente de momento informativo que tardará un montón de meses en resolverse, parece que el expediente no persigue tanto que se anule la decisión de esos 3 más 2 años de impedir la fusión BBVA y Banco de Sabadell, sino que lo que persigue es que termine modificando España la normativa para adaptarse a la Unión. Y ahí es donde el ministro no dice la verdad, dice, está alineada. Bueno, lo que te está diciendo es tienes que cambiarla, ¿no? Yo creo que España está en una tesitura muy complicada, pero tirando un poco piedras sobre nuestro propio tejado, nos lo hemos buscado, en términos agregados, cuando hablamos del gobierno, que es el que nos representa a todos, ¿no? Una situación en la que además el ministro está también, yo creo que en una tesitura muy complicada, porque querría hacer las cosas de otra manera, pero por imperativo político y pertenencia al partido de gobierno, lógicamente, pues tiene que hacer lo que se le manda. Esto yo creo que genera un impacto, sobre todo reputacional, en España muy grande, es decir, la percepción internacional que se tiene de España ha empeorado muchísimo, y eso luego al final se refleja económicamente, porque lo único que hace este tipo de circunstancias es generar una calificación crediticia por parte de las agencias sobre España que penaliza enormemente y que obliga, entre otras cosas, a que cuando España tenga que financiarse o emitir deuda, la tenga que emitir con un diferencial superior, costeándose a un tipo de interés mayor, financiar tanto el corto y medio plazo con letras y obligaciones, como por supuesto a nivel estructural, el largo plazo con las obligaciones y bonos del Tesoro. En todos los juegos la veleidad se termina pagando. Por cierto, que el BBVA hemos sabido hoy que no necesita más allá de un 30% del capital del Sabadell para controlar la entidad, sobre todo pues nombrando hasta 4 consejeros en el banco, promoviendo una reconfiguración del Consejo de Administración, incluyendo al presidente o al consejero delegado. Así que esto puede llevar al BBVA a decir, bueno, no me hace falta tener el 50, como lo voy a tener que hacer en 3 años, voy a por el 30, ¿no? Yo creo que es un consuelo de perdedores en un contexto donde se le ha forzado a estar en esa situación. Es una noticia o es un titular al respecto simplemente para dar tranquilidad tanto a los accionistas propios del BBVA, que buscan que esto siga hacia adelante, como también del Sabadell, como una malla de contención de, aunque tengan el control dentro del Consejo, el banco como tal no va a desaparecer ni nada. Entonces, pero creo que en esencia es un mero consuelo el publicar esta noticia, simplemente pues para dejar de manifiesto el fracaso forzado que ha tenido el BBVA en este aspecto, fruto pues del contexto sobre todo político y territorial que hemos visto estos últimos meses en el país. Julián. Bueno, yo creo que el BBVA cometió varios errores desde el principio, desde el lanzamiento de una OPA hostil que se vio que no iba a tener buena acogida, que no la tuvo por parte del Banco de Sabadell, pero tampoco por las autoridades, el gobierno, pero tampoco por los supervisores. Sabíamos que efectivamente el gobierno tenía la competencia para impedir no la OPA, pero sí la fusión. El ministro de Economía, el Ministerio de Economía, tenía esta capacidad y pese a todo siguió adelante, y pese a las invitaciones a que mejorara su oferta, no lo ha hecho. Yo ahí creo que ha hecho bien, porque no le hubiera servido de nada mejorar la oferta en el camino, hubiera tenido que ir subiendo progresivamente. Pero si de verdad el BBVA, y yo así lo creo, estaba convencido de que la fusión o la integración del Banco de Sabadell era buena para los intereses de ambas entidades, yo creo que haría muy bien en reconocer parte del error, mejorar la oferta y tomar el control, sea con ese 30% o con otra participación del Banco de Sabadell, y demostrar sobre todo a los accionistas del Banco de Sabadell, a las empresas y particulares que trabajan con el Banco de Sabadell y al mercado que la fusión era buena per se. Tiene esa oportunidad ahora. Bueno, hablemos de la inflación en la eurozona, aunque sea levemente, porque ha repuntado una décima en junio, está en el 2%. Y, hombre, no es preocupante, está dentro de los parámetros establecidos para cómo tiene que ir el control de los precios en la eurozona, pero va repuntando una décima. Sí, muy breve. El 2% que se ha publicado es el 2% que se esperaba. El incremento se debe sobre todo al contexto
de estacionalidad en el que nos encontramos con el tema del turismo y toda la actividad que tiene que ver con el sector terciario, que se ha visto compensada también, que podría haber sido superior, con el recorte en los precios en la bajada de los precios de la energía, que eso también hubiera, por temas agregados, si hay menos coste de energía, la gente es más propensa a gastar porque le va a costar menos dinero, pero bueno, en esencia un dato muy esperado, que no ha tenido mucha fluctuación, mucha volatilidad y impacto en la jornada de hoy, porque estábamos más pendientes de los datos de esta tarde de Estados Unidos, que aunque eran también generalistas, es lo que realmente ha generado volatilidad justo después de la hora de comer. No se puede negar que el dato es bueno, independientemente de que fuera el esperado, y también eso, de alguna manera, permite a las autoridades de la Unión Europea decir, bueno, no nos hemos equivocado en la política seguida hasta ahora. No obstante, cuando destripas el indicador, el número del 2%, que ya es el 2,3% en el conjunto de la Europa de los 27, un poquito más alto, pero también sostenido, ¿no? O contenido. Claro, te das cuenta que hay varias cosas. Acabas de decir, los precios de la energía han ayudado a la baja. Claro, estamos en verano, aunque haga mucho calor y aire acondicionado, se consume menos, pero vendrá el invierno, ¿no? Estará muy cerca. 2, bajan, digamos, o crece muy poco la inflación en los bienes industriales, pero sube mucho en los servicios, ¿no? Entonces, claro, todo esto, si lo miras de una forma, ya esa inflación tan contenida no es tan equilibrada, ¿no? Presenta algunas dudas y vamos a ver cómo se solventan de aquí en los próximos meses, ¿eh? Vamos con el Tesoro y esa colocación de 5.000 casi 700 millones con precios a 5 años pues en el 2,4% y de obligaciones a 10 años en el 3,3%. Es un poco complementar lo que comenté antes. La situación de España a nivel internacional está relativa, por no decir bastante denostada por todos los eventos más recientes, pero también los que hemos venido arrastrando en los últimos años, y eso obliga al Banco de España pues a emitir deuda donde aquellos que van a la subasta pues no tienen tanto apetito por la demanda, que obliga en este caso al hacer la subasta pues que salga pues por un tipo de interés superior, que también viene en el contexto de si vamos a ver esperado o potencial bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, donde veas las barbas de tu vecino a cortar, pon las tuyas a remojar. Cierto es que todavía Christine Lagarde tiene esa bala en la recámara a poder bajar los tipos en la segunda mitad del año, lo que generaría un potencial de coste de financiación más barato para los países, es decir, el coste de oportunidad de comprar deuda ahora es mucho más alto que comprarlo después, porque si los tipos están más bajos, esos niveles de tipos de interés ofrecidos serán inferiores. Completamente de acuerdo. Añadir que la demanda ha sido prácticamente el doble de la oferta, pero esto viene siendo habitual, que los tipos a los que los ha colocado el Tesoro no son malos, el 2,4, refiero, no son malos para el Tesoro. El 2,4 en los bonos a 5 años está muy bien, el tipo que ha pagado para los 3,3, para los bonos a 10. Y quiero hacer hincapié en otro subasta que ha tenido lugar, que son aquellas letras que ya estaban emitidas, obligaciones que ya estaban emitidas y que tienen un plazo residual de 23 años aproximadamente, ¿no? Se ha colocado también con una grandísima demanda y a un tipo bastante alto. Y lo más notable es que, afortunadamente, la curva de tipos de interés sigue la lógica, ¿eh? Los tipos a corto son más bajos que los tipos a largo. Por cierto, ¿qué ha pasado hoy? Que las 3 compañías que suben más en la bolsa española son constructoras. ACS, Acciona, SACIR, todas a toda vela. Pues sí, son constructoras, pero con 3/4 partes de su negocio fuera de España, ¿no? Efectivamente, como hemos dicho muchas veces, nuestras constructoras de obra pública, de grandes infraestructuras, son de lo mejorcito que hay en el mundo, ¿no? Se adjudican un montón, por no decir prácticamente 3/4 partes de todos los concursos que se publican, y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, pues esto lo único que refleja es que hay mucha obra pública todavía por ahí en el mundo y que nuestras constructoras son capaces de ser competitivas. Darío. 2 cosas muy breves. Una, como bien apuntaba Julián, tenemos unas compañías que perciben más del 70% de sus ingresos en divisa, ya no solo fuera de España, sino en divisa diferente al euro, concretamente Estados Unidos, y a nivel internacional, aunque sean países no con el dólar como moneda de cambio, sí que se tiene a nivel comercial. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que lo que se está descontando con esta
estas alzas hoy es que con esas bajadas de tipos de interés, el coste de financiación, que también la tienen emitida a divisa diferente para tener atractivo de aquellos bonistas que no sean españoles, pues lo que está descontando el mercado es que la cuenta financiera de las constructoras se va a sanear bastante bien de cara a los próximos meses. Bueno, hablemos de Puig, porque en la primera mitad del año 2025 han vendido cerca de 2.300 millones, una facturación que les crece un 5,9%, así es que a pesar de que la compañía no sea muy popular entre los analistas del mercado, pues los datos no son nada malos. No, el tema del consenso de analistas es sobre todo porque es una compañía que vende a consumidor final. Entonces, la sensibilidad de los analistas al analizar las tendencias del mercado es sobre la capacidad del poder adquisitivo del consumidor a consumir bienes que no son de primera necesidad. Recordemos que Puig, sobre todo, su principal gama de productos son perfumes de diferentes gamas, de diferentes precios, pero que no son elementos esenciales a la hora del consumidor a final de mes. Pero que aún así sí que hay una demanda estructural, porque se te gasta tu producto y lo vuelves a renovar y demás. Lo que deja claro es que Puig tiene un segmento y un nicho de mercado muy concreto, que afortunadamente es una compañía internacional y que posee muchas de las grandes marcas que se conocen y son reconocidas a nivel mundial, y a pesar del consenso de analistas, lo que puedan descontar sobre cuánto vale la compañía fundamentalmente respecto al precio que tiene de cotización, cierto es que los resultados financieros y fundamentales, que al final son los que importan, pues reflejan ese crecimiento fruto de la demanda. El problema que tuvo es que salió a bolsa un poco sobrevalorada. Eso es. Y eso costará digerirlo. Claro, justamente generó muchas expectativas en su salida a bolsa, se vieron frustradas esas expectativas de forma casi inmediata y ha vuelto a la normalidad, ¿no? Yo creo que es un valor que está muy bien, pero para, digamos, formar parte de una cartera, no ser el valor fundamental el que se invierta en ella, ¿no? Como muy bien han dicho, es un producto de no primera necesidad, del segmento, podríamos decir, casi de lujo, efectivamente, y está sometido a los vaivenes del consumo y la capacidad adquisitiva, ¿no? Sí. Hoy vamos a acabar hablando de Logista. Han ganado un 9,7% menos, pero han tenido beneficios 214 millones y aprueban un dividendo de 74 millones. ¿Cómo veis Logista? Muy buena. Simplemente las correcciones vienen en los ingresos por transportes, que de todo lo que es la actividad tiene un peso importante, pero sobre todo a nivel logístico dentro de la Unión Europea, fruto también de una menor demanda final por parte de los consumidores. Pero bueno, es una compañía que entró muy bien en el IBEX 35, entró además en un muy buen momento. Y es una compañía que además ha diversificado extraordinariamente su actividad, prácticamente ofreciendo servicio de centros de datos. Es decir, es una compañía que no es tecnológica, pero parte de su negocio depende del sector tecnológico. Por lo tanto, eso se va a quedar prácticamente a nivel estructural, mientras las fluctuaciones respecto a los ingresos futuros dependen sobre todo de su actividad principal. Julián. Pues completamente de acuerdo, pero añadir que el sector de logística está indefectiblemente ligado a la evolución del consumo. Claro. Vamos a ver si toda esta mecánica de aranceles y en qué medida influye en el comercio internacional, el comercio global, porque podría o ayudarle o penalizarle. ¿Tú la ves bien de precio? Yo creo que efectivamente en este momento está bien, pero quizá porque todavía no han tenido efecto este tema del impacto sobre el comercio mundial, el comercio internacional de los aranceles. Habrá que ver después de lo que se consolide, no el 1 de agosto, pero tal vez el 1 de septiembre, entonces vamos a ver si ajusta, recorta el valor, el precio o se mantiene. Esto sí que tienen un reto con lo del comercio y la evolución del comercio internacional. Y lo que vamos a ver en los próximos meses, que de eso va el cuento. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia en el programa y por sus opiniones sobre todo, y a ustedes por su interés y su paciencia. Eso sí, a la vuelta de publicidad les invito a ver la redacción abierta.